think you are the best co-star you've ever had? I? No, gosh, no. I was getting in my own light all the time. Double your villains, double your fun. Yeah. The one thing, like, people talk about depression all the time. The difference between depression and sadness is just, from happenstance, whatever happened or didn't happen for you. And depression is your body saying, fuck you, I don't want to be this character anymore. I don't want to hold up this. ¿Jim Carrey odiando a alguien? Sí, aunque nos cueste creerlo, detrás de esa sonrisa icónica, de esos personajes hilarantes y del alma libre que parece flotar entre chistes y existencialismo, también hay una lista negra. Porque, aunque el actor canadiense siempre pareció tener una actitud relajada frente a Hollywood, lo cierto es que hubo ciertos compañeros de set, y algunos rostros muy conocidos, que lo sacaron de sus casillas. Y no estamos hablando de chismes sin fundamento. No. Estamos hablando de enemistades públicas, roces en el set y hasta humillaciones que terminaron en amenazas legales. ¿Quieres saber quiénes son esos 5 actores que Jim Carrey llegó a detestar profundamente? Quédate hasta el final del video, porque el número 1 te va a dejar con la boca abierta. Y si te gusta el contenido que mezcla cine, psicología y los secretos más ocultos de Hollywood, ya sabes qué hacer. Suscríbete, activa la campanita, y prepárate para sorprenderte. Tommy Lee Jones, me odias, ¿verdad? Parece una escena escrita para una comedia oscura de Hollywood. 2 actores de renombre, compartiendo escena en una superproducción, y odiándose con una intensidad apenas disimulada. Pero esto no fue ficción. Ocurrió de verdad. Nos remontamos al año 1995, durante el rodaje de Batman Forever, una de las películas más coloridas, excéntricas y taquilleras de la franquicia. Jim Carrey, en la cima de su fama tras éxitos como La Máscara y Ace Ventura, fue elegido para interpretar al Acertijo. Un papel ideal para su estilo, frenético, burlón, exagerado. En paralelo, Tommy Lee Jones, quien venía de ganar un Oscar por El Fugitivo, interpretaba a Harvey Dent, también conocido como Dos Caras, el villano que debía compartir varias escenas con Carrey. Do you think you are the best co-star you've ever had? I? No, gosh, no. I was getting in my own light all the time. Double your villains, double your fun. Yeah. Pero desde el primer día, algo no encajaba. Jim, fiel a su costumbre, llegaba al set con una energía desbordante. Improvisaba líneas, hacía reír al equipo de producción, proponía cambios a última hora y se entregaba a una actuación completamente alocada. En cambio, Tommy Lee era todo lo contrario, serio, metódico, de la vieja escuela, y con una profunda aversión por las payasadas en escena. La tensión explotó en una noche que ya se ha vuelto legendaria en la historia del cine. Según el propio Jim Carrey, todo ocurrió cuando ambos actores coincidieron por casualidad en un elegante restaurante. Jim, con la mejor intención, se acercó a la mesa donde estaba Tommy para saludarlo. Sonriente, le dijo algo como, «Hey, Tommy, qué gusto verte aquí». Pero lo que recibió a cambio fue una mirada gélida, y una frase que jamás olvidaría. «No puedo sancionar tu payasada». Así, sin anestesia. Carrey, completamente desconcertado, se quedó sin palabras. Según contó en una entrevista con Howard Stern años después, Tommy se levantó de su silla y lo abrazó, pero mientras lo hacía, le murmuró al oído que lo odiaba con toda su alma. Sialabeoff lo consideró un fraude artístico. El mundo del arte a veces se convierte en un campo de batalla silencioso, donde las armas no son espadas, sino ideas. Y cuando 2 visiones opuestas del arte chocan, el resultado puede ser una guerra fría de declaraciones, desdén y miradas esquivas en alfombras rojas. Así fue el caso de Jim Carrey y Sialabeoff. Aunque no compartieron un set de grabación ni protagonizaron una pelea pública explosiva, lo que sucedió entre ellos fue igual de poderoso, y bastante más filosófico. Todo comenzó alrededor de 2014, cuando Sialabeoff, en pleno proceso de reinvención personal y artística, decidió dar un giro radical a su carrera. Tras alejarse de los grandes estudios y las sagas de acción como Transformers, se empezó a realizar proyectos experimentales. Desde videos de performance hasta instalaciones públicas, su búsqueda artística se volvió cada vez más abstracta y controvertida. Uno de los momentos más comentados fue su aparición en una alfombra roja con una bolsa de papel en la cabeza, en la que se leía, "I am not famous anymore". Este acto formaba parte de un proyecto artístico titulado Almohadilla I am sorry,
una instalación donde Sia se sentaba en silencio con el rostro cubierto. The one thing, like people talk about depression all the time, the difference between depression and sadness is just, you know, from happenstance, whatever happened or didn't happen for you. And depression is your body saying, fuck you, I don't want to be this character anymore. I don't want to hold up this avatar that you've created in the world. It's too much for me. Mientras los visitantes interactuaban con él de forma impredecible. El mundo del arte contemporáneo lo aplaudió como una crítica feroz a la fama. Pero Jim Carrey no estaba impresionado. En una entrega de premios, mientras presentaba uno de los galardones, Jim aprovechó el escenario para lanzar una broma directa y bastante punzante. ¿Dónde está Shia LaBeouf? ¿Alguien lo ha visto? Escuché que no es famoso ya, pero yo aún lo reconozco cuando lleva una bolsa de papel. La risa del público fue inmediata, pero también lo fue la incomodidad. Para quienes conocen a Jim Carrey, aquella frase no era solo un chiste. Era una crítica con doble filo. Un juicio disfrazado de humor. Meses después, Jim fue aún más directo en una entrevista con Entertainment Tonight, donde declaró: admiro a muchos artistas que rompen las reglas, pero hay una diferencia entre romper esquemas y simplemente buscar atención. Algunos actos son una búsqueda de verdad. Otros son una performance vacía. Y eso se nota. Aunque no mencionó a Sia por nombre, el contexto era clarísimo. Carrey veía los actos de LaBeouf como un espectáculo sin alma. Una fachada artística sin profundidad real. Y eso, viniendo de Jim, quien en ese tiempo ya hablaba abiertamente sobre espiritualidad, conciencia, desapego del ego y el sinsentido de la fama, era más que una crítica, era una sentencia. Sia, fiel a su estilo, no se quedó callado. Durante una charla en la London College of Communication, cuando se le preguntó por las críticas de figuras más veteranas, respondió con una frase cargada de ironía. Algunos comediantes envejecen como el vino. Otros solo se agrían. Y aunque no lo nombró directamente, era evidente que se refería a Carrey. A partir de ese momento, nació una enemistad implícita, no verbalizada, pero palpable. Cada vez que coincidían en un evento, se evitaban por completo. Ninguno hablaba del otro. Pero los rumores crecían, comentarios sarcásticos, gestos incómodos, y hasta cambios de lugar en entregas de premios para que no estuvieran sentados cerca. Lo más fascinante es que ambos compartían más de lo que creían. Ambos habían sido estrellas de gran taquilla. Ambos habían rechazado los focos para buscar algo más profundo. Y ambos se habían sumergido en el mundo del arte conceptual, con resultados dispares. Pero Carrey sentía que la búsqueda de Sia era superficial. Que todo era una fachada sin sustancia. Un acto de rebelión vacío, diseñado más para las cámaras que para el alma. En cambio, él mismo, en ese momento de su vida, ya estaba dando discursos sobre la ilusión del yo, sobre el desapego de la identidad actoral, sobre el arte como expresión del espíritu y no del ego. En sus propias palabras: si haces algo para que te vean, ya perdiste. Si haces algo porque no puedes evitar expresarlo, entonces es verdadero. Quizás, ahí está la raíz del conflicto. Para Jim Carrey, Shia LaBeouf representaba todo lo que él intentaba dejar atrás: la máscara, el drama, la pose artística sin verdad. Y aunque jamás llegaron a enfrentarse de forma directa frente a las cámaras, su tensión se convirtió en una batalla ideológica silenciosa, pero persistente. Hasta el día de hoy, no se han reconciliado. No han compartido proyectos. Y difícilmente lo harán. Pero este capítulo nos recuerda algo fundamental: incluso entre artistas, la verdad y el ego no siempre se llevan bien. Y a veces, lo que un hombre ve como arte, otro lo ve como una mentira disfrazada. Val Kilmer, el otro problema de Batman Forever. Cuando pensamos en los conflictos de Batman Forever, lo primero que suele venir a la mente es la ya famosa frase de Tommy Lee Jones a Jim Carrey: no puedo sancionar tu payasada. Pero lo que muchos no saben es que Jim también tuvo serios problemas con otro protagonista de la película, Val Kilmer, el mismísimo Batman. En teoría, tener a dos actores tan distintos como Kilmer y Carrey debía aportar riqueza al proyecto. Pero la realidad fue muy distinta. Desde el principio, sus estilos no encajaron. Jim Carrey, en su apogeo, llegaba cada día al set rebosante de energía. Improvisaba, proponía cambios a los diálogos, jugaba con su personaje como si fuera plastilina. Su versión del Acertijo era hiperactiva, excéntrica y escandalosa, tal como lo imaginó. Pero Val Kilmer era todo lo opuesto.
Conocido por su intensidad, su perfeccionismo y su comportamiento distante, Kilmer se tomaba el rol del caballero oscuro con absoluta seriedad. Mientras Jim soltaba carcajadas entre escenas, Val prefería mantenerse en personaje, serio y silencioso. Y eso, inevitablemente, provocó un cortocircuito. Según fuentes del equipo de producción, Val Kilmer comenzó a quejarse con el director Joel Schumacher por el comportamiento de Kerry. Decía que rompía el tono de la película, que su estilo lo sacaba de concentración y que el personaje del Acertijo era demasiado caricaturesco. Kerry, por supuesto, se enteró de estas críticas. Y aunque nunca hubo un estallido directo entre ellos, la tensión se volvió palpable. En los descansos, apenas se hablaban. En las grabaciones, evitaban interactuar más allá de lo necesario. Años más tarde, Jim resumió la experiencia con una frase contundente. Val estaba más preocupado por verse bien en el traje que por conectar con el elenco o con la película. Joel Schumacher también declaró que dirigirlos juntos fue un reto constante. Afirmó que había demasiado ego en el set y que Batman Forever fue una de sus experiencias más complicadas en términos de relaciones humanas. Hoy, ni Kilmer ni Kerry han vuelto a compartir pantalla. Y aunque nunca hubo una pelea pública, los dos actores dejaron claro que su relación profesional fue un desacierto desde el primer día. A veces, tener dos grandes nombres no garantiza química. Y en este caso, hubo de todo, menos conexión. Jenny McCarthy, amor, ruptura y odio mutuo. No todos los odios de Jim Carrey nacieron en un set de filmación. Algunos, como este, surgieron donde más duele, en el corazón. En 2005, Jim Carrey comenzaba a mostrar una faceta más madura, más introspectiva. Atrás quedaban los años de desenfreno mediático y comedias frenéticas. Fue en ese momento cuando conoció a Jenny McCarthy, actriz, modelo y presentadora de televisión. Su relación se volvió pública rápidamente. Juntos eran una de las parejas más queridas de Hollywood. Se los veía en alfombras rojas, en eventos de caridad, en entrevistas, irradiaban complicidad. Pero había algo más profundo. Carrey se encariñó profundamente con el hijo de Jenny, un niño diagnosticado con autismo. Jim lo trataba como a un hijo propio. Acompañaba a Jenny en campañas de concientización y se volvió una figura paterna estable en la vida del niño. Sin embargo, tras 5 años de relación, en 2010, la pareja anunció su ruptura. Lo que parecía una separación civilizada pronto se tornó en una de las heridas más dolorosas en la vida de Carrey. Aunque públicamente ambos intentaron mantener la compostura, con el tiempo comenzaron a surgir tensiones, especialmente cuando Jenny hizo declaraciones que descolocaron a todos. En una entrevista de 2012, McCarthy afirmó que Jim había cortado toda comunicación con su hijo, incluso sin despedirse. Dijo: "Él era una parte muy importante de nuestras vidas. Mi hijo lo amaba. Y fue muy doloroso verlo desaparecer de un día para otro". Estas palabras impactaron profundamente a Carrey, quien no respondió directamente, pero su entorno aseguró que estaba devastado. Sentía que McCarthy había cruzado una línea personal, utilizando una situación íntima para dañar su imagen pública. La relación, ya rota, terminó de quebrarse. A partir de ahí, Jim Carrey desarrolló, según allegados, un resentimiento profundo hacia Jenny. No solo por la ruptura, sino por haber llevado la situación a los medios, y por lo que consideró una manipulación emocional injusta. Nunca más se les volvió a ver juntos. Y aunque ambos siguieron adelante con sus vidas, ese capítulo quedó marcado por algo más fuerte que el amor, la desilusión. Andy Kaufman, ¿rivalidad desde el más allá? Este no es un conflicto común. De hecho, no hay insultos, ni peleas en el set, ni miradas asesinas en camerinos. Pero lo que ocurrió entre Jim Carrey y Andy Kaufman fue, sin exagerar, una obsesión peligrosa y casi espiritual. Todo comenzó cuando Carrey fue elegido para interpretar al icónico comediante en la película Man on the Moon 1999, dirigida por Milo Forman. Andy Kaufman, fallecido en 1984, había sido un genio inclasificable, hilarante, enigmático, desconcertante. Un hombre que vivía para romper las reglas del humor, incluso si eso significaba alienar a su público. Carrey, admirador confeso de Kaufman, no se conformó con imitarlo. Se convirtió en él. Durante meses, Jim se sumergió tan profundamente en el personaje que dejó de ser él mismo. En el set, no respondía como Jim, sino como Andy. Hablaba con la voz de Kaufman, trataba al equipo como lo haría él, incluso mantenía tensiones con el elenco y el director, como si realmente fuera Andy reencarnado.
Y no se detenía cuando las cámaras dejaban de grabar. Vivía como Kaufman día y noche. Para muchos, esto fue una actuación brillante. Para otros, fue una experiencia inquietante. Danny DeVito, quien conoció al verdadero Andy y también participó en la película, llegó a decir: estaba bien que interpretara a Andy, pero comenzó a comportarse como él en todo momento. Y eso se volvió perturbador. Pero lo más fuerte vino después. Años más tarde, cuando se lanzó el documental Jim y Andy, The Great Beyond, con imágenes inéditas del rodaje, el mundo pudo ver cuán intensa y destructiva fue esa transformación. En una de las entrevistas del documental, Kerry confesó algo impactante. Por un tiempo, llegué a odiar a Andy. Sentí que me había poseído, que me había robado la identidad. Ya no sabía quién era yo. ¿Puede un actor odiar al personaje que interpretó? En este caso, sí. Porque para Kerry, Kaufman dejó de ser un personaje y se convirtió en un invasor. Una figura que lo llevó al límite de su salud mental y emocional. Una enemistad tan extraña como trágica. Una batalla no contra un hombre, sino contra el vacío que deja el olvido de uno mismo. Hollywood está lleno de luces, pero también de sombras. Y hasta los más grandes comediantes tienen momentos de rabia, ruptura y resentimiento. Jim Carrey nos ha hecho reír como pocos, pero también ha tenido que lidiar con egos, traiciones y demonios propios. ¿Cuál de estas historias te sorprendió más? ¿Sabías que su odio más profundo era hacia un personaje que él mismo interpretó? Déjalo en los comentarios. Y si te gustó este video, regálanos un like, suscríbete, y activa la campanita para más historias oscuras del mundo del cine. Nos vemos en el próximo video. Jim Carrey no era simplemente un actor. Era una fuerza de la naturaleza. Una marea imposible de contener. Con una mueca podía hacer temblar una sala de cine de carcajadas o de incomodidad. Desde muy joven, Jim comprendió que su mejor defensa contra el mundo era hacer reír antes de que lo hirieran. Nacido en Newmarket, Ontario, en una familia de clase trabajadora, vivió de cerca el declive económico de su padre, lo que llevó a la familia a vivir incluso en una furgoneta durante un tiempo. Ese dolor fue enterrado bajo una capa de muecas, imitaciones y energía incontrolable. Pero detrás de esa máscara tan parecida a las de sus personajes, había un abismo. El ascenso vertiginoso. Cuando Jim llegó a Hollywood, lo hizo como un cometa. In Living Color fue su trampolín, pero fue con Ace Ventura, Pet Detective 1994 donde el mundo se rindió, o se escandalizó, ante él. Le siguieron éxitos uno tras otro: La Máscara, Tonto y Retonto, Batman Forever, Liar Liar. Carrey no actuaba, devoraba la pantalla. Pero ese mismo frenesí con el que construía personajes empezaba a cobrarse un precio interno. Su necesidad de agradar, ser admirado, ser amado se transformó en un pozo sin fondo. La fama, lejos de llenarlo, lo vaciaba. Yo pensaba que si conseguía todo eso, finalmente me sentiría completo. No fue así. Diría años después en una entrevista. Mientras el mundo lo idolatraba, Jim comenzaba a resquebrajarse. El rostro detrás del show. En el año 1998, aceptó uno de sus papeles más importantes, Truman Burbank, en The Truman Show. Ya no era el bufón, ahora era el hombre que descubría que toda su vida había sido una mentira televisada. Lo irónico era que, en muchos aspectos, ese papel se parecía demasiado a su propia vida. Durante el rodaje, Carrey comenzó a reflexionar sobre la autenticidad, la imagen pública y la noción del yo fabricado. Era como si, por primera vez, la máscara comenzara a agrietarse. Le siguieron otros trabajos intensos, como Man on the Moon, donde interpretó a Andy Kaufman, otro comediante excéntrico e incomprendido. Pero ese papel no lo dejó indemne. La posesión de Andy Kaufman. Para meterse en la piel de Kaufman, Carrey hizo algo radical: dejó de ser Jim. Durante meses, vivió como Andy. Hablaba como él, pensaba como él, trataba al elenco como lo haría Kaufman, y lo más inquietante, perdió contacto con su propia identidad. No había nadie detrás de mis ojos. Solo estaba Andy. No podía regresar. Relató en el documental Jim y Andy, The Great Beyond. Ese proceso lo dejó profundamente perturbado. El actor dejó de sentir placer al actuar. La comedia, su escudo de siempre, ya no funcionaba. Empezó a experimentar episodios depresivos más prolongados, acompañados de una creciente indiferencia hacia la industria. Y en ese punto, algo se quebró definitivamente. El derrumbe emocional.
Hacia la primera década de los 2000, Jim ya era uno de los actores mejor pagados del mundo. Pero también era uno de los más aislados emocionalmente. Sus relaciones amorosas fracasaban una tras otra. La presión de mantener su imagen como un ícono del humor, combinada con las exigencias de los grandes estudios, lo fueron asfixiando lentamente. Su ruptura con Jenny McCarthy fue solo el más visible de varios quiebres. Pero más allá del corazón roto, había un patrón. Kerry no podía permanecer mucho tiempo en ningún lugar donde sintiera que debía ser Jim Carrey todo el tiempo. En entrevistas, se notaba cada vez más críptico, más filosófico, más perdido. Hablaba del universo, de la ilusión del ego, de que la fama era una trampa. Para muchos, se había vuelto loco. Para otros, simplemente estaba despertando. Yo no existo. Una de sus frases más famosas de esa época fue: Jim Carrey ya no existe. Solo hay un grupo de ideas sobre lo que él era, pero no es real. ¿Era un acto? ¿Un desdoblamiento real? ¿Una crítica a Hollywood? Quizá era todo eso y más. Lo cierto es que Carrey comenzaba a hablar desde un lugar de desapego absoluto. Ya no buscaba ser amado, ni divertido. Solo quería desaparecer de esa narrativa artificial. Fue en ese momento cuando dejó de trabajar por años. Rechazó proyectos, desapareció de los focos, se aisló. Pero mientras el mundo lo extrañaba en pantalla, él comenzaba una batalla silenciosa consigo mismo. La fama le había dado todo, pero también le había robado algo esencial, la autenticidad. Durante ese retiro, Carrey comenzó a leer filosofía oriental, meditación trascendental y textos espirituales de todas las religiones. Quería comprender por qué, pese a tener la atención de millones, seguía sintiéndose profundamente solo.